Muy buenos días a todos. En este video vamos a ver un ejercicio de base de datos. Básicamente es un acceso al motor de base de datos Postgres con acceso también al motor de base de datos MySQL. Bueno, es una idea a un ejercicio planteado, así que comencemos. Estamos viendo un pequeño documento de ayuda que armé, que tiene una breve explicación y código. Tiene código C y tiene código C#. Así que bueno, vamos a leerlo un poquito, ¿sí? Bien, el servidor switch es un pequeño programa en lenguaje C que corre en Linux, ¿sí? El servidor es servidor en el sentido que espera conexiones de clientes, ¿sí?, que necesitan acceder a través de él a servidores o motores de base de datos, en este caso Postgres y MySQL. Ustedes le tienen que agregar la conexión con Fiverr, ¿sí? También se puede decir que este servidor switch es un cliente de los servidores o motores de base de datos, porque el servidor switch va a conectarse con cada uno de los motores y le va a hacer una petición a través de SQL, entonces se convierte en cliente de los motores servidores de base de datos, en este caso Postgres y MySQL. Fiverr no está implementado en este ejemplo, ¿sí? Eso se lo dejo para ustedes. ¿Por qué este servidor tiene... bueno, perdí la redacción. Entonces, también se puede decir que el servidor switch es un cliente de los servidores de base de datos Postgres, MySQL y Fiverr no implementado, porque este servidor switch tiene que pedir a los servidores de base de datos lo que su cliente le pidió a él. Perfecto. Alguien puede preguntar por qué no comunicamos directamente al cliente del servidor switch con el servidor o los motores de base de datos, ¿sí? Eso se podría hacer perfectamente y el servidor switch desaparecería de este ejercicio, ¿sí? Bueno, eso podría ser otro ejercicio. Así evitaríamos programar el servidor switch. Bueno, la respuesta es simple. Bueno, porque estamos aprendiendo, así que todo lo que uno puede hacer, todos los ejercicios, todas las ideas que uno pueda tener, todo lo que uno puede imaginar, crear y programar, bienvenido sea para seguir aprendiendo todo tipo de situaciones y problemáticas que se nos pueden presentar. Pero bueno, puede ser una opción programar este mismo ejercicio sin el servidor switch. Después hago un breve comentario también más adelante de esto. En este ejemplo vamos a usar dos máquinas virtuales. Una máquina virtual tiene instalado un Linux Debian. Ahí se va a ejecutar el servidor switch y se va a correr también el motor de base de datos Postgres. Y la otra máquina tiene instalado un Windows 7, está corriendo un Windows 7 y ahí vamos a correr el cliente del servidor switch y el motor de base de datos MySQL. Se puede distribuir de otra manera, ¿sí? Todos los servidores y los motores y el cliente mismo lo podemos distribuir de otra manera, también explico un poquito más adelante en el video. Bueno, tenemos esta estructura de máquinas virtuales para evitar levantar 4 máquinas virtuales, que demandaría una tecnología de hardware superior a la disponible en esta cuarentena. Con 2 máquinas virtuales en mi máquina hay un anfitrión y 2 máquinas virtuales en mi máquina anda bastante bien, sí, tiene buen rendimiento. Bueno, el servidor switch se escribió en lenguaje C y el cliente del servidor switch se escribió en C#, ¿sí? Ustedes pueden programar en el lenguaje que más cómodos se sientan. Bueno, el ejemplo se puede implementar de distintas formas o estructuras de software. En este caso se crea un programa objeto para el acceso a Postgres, un programa objeto para el acceso a MySQL y un programa objeto para el servidor, y el servidor switch también se convierte en un programa objeto. Y con todos los programas objeto vamos a crear un ejecutable. Quiere decir que el ejecutable del servidor va a tener todo, va a tener los accesos a las distintas a los distintos motores de base de datos, más los sockets para comunicarse con el cliente, ¿sí? Bueno, y a partir de acá viene el código, ¿sí? Este es el código, ¿sí?, para la comunicación con el motor de Postgres. Acá no van a ver nada que diga socket, ¿sí? En este código no van a ver nada que diga socket. Mejor no lo marco así. No van a ver nada. Acá está el código
del acceso al motor MySQL tampoco van a ver nada que diga Socket, pero de hecho están usando Socket en el bajo nivel, ¿sí? Las funciones de la librería que usamos sí deberían estar usando Socket. Bueno, y acá tenemos el servidor switch. Bueno, el servidor switch es un servidor concurrente implementado con procesos hijo, fork, para la atención de los clientes. No está resuelto en este ejemplo la eliminación de los procesos zombie, ¿sí? Ese es otro video que por ahí no tiene que ver con estos motores de base de datos, ¿sí? Tiene más que ver con sistemas operativos. El servidor switch también implementa un archivo de log que en el file system con el historial de las consultas que hicieron los clientes, ¿sí? Entonces también el servidor switch va a implementar, va a crear un archivo log y ahí va a tener un registro de todas las consultas de los clientes que se hicieron, ¿sí? En ese archivo, con fecha y hora. Bueno, acá está bueno, usamos también una cabecera, ¿sí? Que va a incluir el servidor .c, el servidor switch.c, acá está, ¿sí? Y acá el servidor switch.c sí van a ver que aparece socket, aparece bind, aparece listen, aparece accept. Esto cuando el programador o el desarrollador ve esto o hace esto, entonces su código no es transparente con respecto a socket. No hay transparencia, o sea, lo estoy viendo, lo estoy usando, ¿sí? Bien, sigue el código, ¿sí? Ahí está el servidor switch en un ciclo infinito. Comúnmente se lo llama proceso demonio, que no termina, siempre va a estar esperando peticiones de los clientes en el accept. Cuando acepta una conexión de un cliente, crea un proceso hijo para que atienda ese cliente, ¿sí? Entonces el proceso hijo acá va a preguntar si la conexión es para un motor MySQL, si la conexión es para un motor Postgres. Entonces si es para un motor MySQL, utiliza la función MySQL para poder conectarse con el motor MySQL. Si es un motor Postgres, utiliza la función Postgres SQL para conectarse con el motor Postgres. Habría que agregarle una función y un acceso a Firebird, ¿sí? Bien, y ese sería todo el código del hijo que atiende al cliente, que cuando termina la conexión, entonces el hijo termina, ¿sí? Bien, acá tenemos una función para obtener el nombre de la base de datos. Ya esto es para Fernaria en lenguaje C, porque bueno, el cliente le va a mandar una string. El primer indicador es la letra M, P o F, que indica sobre qué motor se va a conectar. Después viene dos puntos y después viene el SQL. Viene el nombre de la base de datos, viene el SQL, así que acá hay que parsear todo ese string que le envía el cliente. Eso lo va a hacer el servidor en esta función, el parseo. Entonces de ahí se va a quedar con el nombre de la base de datos y se va a quedar con el query, se va a quedar con el query aquí y se va a quedar con el nombre de la base de datos aquí. Y con eso, después que tenga eso, entonces va a llamar va a enviar el SQL al motor que corresponde. Y esta es la función de log. Esta es la función de log que la va a usar para escribir el historial de consultas de los clientes en un archivo llamado log en el file system, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la función dame fecha de la máquina para que el log tenga la fecha de la máquina, y dame la hora de la máquina para que el log tenga la hora de la máquina. Después tenemos este pequeño script que tiene todas las líneas de comando de ejecución para crear el objeto de Postgres, acceso PostgreSQL.c, para crear el objeto de acceso MySQL.c, para crear el objeto de servidor switch.c y después para obtener el ejecutable, ¿sí? Entonces ahí tenemos todas las líneas. Y después, bueno, ejecutamos el servidor switch, que le puse de nombre servidor, y ahí queda ejecutando el servidor esperando la consulta, la petición de un cliente.
Y acá tenemos el código de el cliente del servidor switch, que está en C#. Entonces a ustedes esto no les va a servir porque esto está hecho con formulario. El que quiera el proyecto me lo pide y se lo paso, el proyecto del cliente servidor switch se lo paso también en un zip. Así que de aquí, por ahí, de este código, es interesante, les puede servir. Aquí pueden encontrar los queries relacionados con la metadata de las bases de datos. Entonces, porque el cliente va a consultar, por ejemplo, qué base de datos hay en el motor MySQL. Va a consultar qué bases de datos hay creadas en el motor Postgres, cuáles son las tablas que pertenecen a una determinada base de datos, cuáles son los atributos de esa tabla, y además puede ejecutar algunas consultas de select, de insert, delete sobre las tablas correspondientes. Así que bueno, ahí está todo ese código. Ahí van a encontrar, por ejemplo, acá vamos a ver alguna SQL de metadata. Acá, esta es una SQL de metadata, esta es otra SQL de metadata, esta es una, esta es otra, esta es otra, ¿sí? Bueno, ahí van a encontrar esas consultas de metadata. Bueno, y ahí termina el documento, ¿sí?, de ayuda, ¿sí? Nuestro prototipo servidor switch, recuerden que esto es un prototipo, ¿sí? Es algo bastante básico. Tiene dos máquinas virtuales, una máquina virtual, otra máquina virtual, ¿sí? Y por supuesto que todo esto está corriendo arriba de un anfitrión, ¿sí? Sobre la máquina anfitriona. Bueno, nuestra máquina virtual de la derecha le vamos a hacer correr acá el motor de Postgres, ¿sí? Va a correr nuestro servidor switch, ¿sí? Y en esta máquina va a correr el servidor, el motor de MySQL, y va a correr nuestro cliente, ¿sí? El cliente del servidor switch, ¿sí? Entonces esta máquina tiene un Linux y esta máquina tiene un Windows 7, ¿sí? Entonces la máquina virtual Linux tenemos corriendo el servidor switch, el motor de Postgres, y tenemos corriendo en la máquina virtual de la izquierda, el Windows 7, el cliente del servidor switch y el motor de MySQL. También ustedes pudieron haber hecho, si quieren hacerlo más distribuido, todavía quieren distribuirlo más, entonces podrían tener una máquina virtual para el servidor switch, una máquina virtual para el Postgres, una máquina virtual para el MySQL y una máquina virtual para el cliente del servidor switch, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso depende de la tecnología que tenga cada uno, cuántas máquinas virtuales puede levantar o qué tipo de red tenga en la casa, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a suponer algo, que el cliente del servidor switch necesita hacer una consulta al Postgres. Entonces, ¿qué hace? Por socket le envía la consulta SQL al servidor switch y el servidor switch se conecta con el motor Postgres, enviándole la consulta SQL del cliente. Postgres resuelve la consulta, le devuelve el resultado al servidor switch y el servidor switch se la devuelve al cliente, ¿sí? De la misma manera, si el cliente tiene que hacer una consulta a una base de datos que fue creada en el motor, que la creó el motor MySQL, entonces el camino sería este, ¿sí? El camino a recorrer de la consulta y de la respuesta sería este. El cliente le hace una consulta al servidor, le quiere hacer una consulta al motor de MySQL, le envía el SQL al servidor switch, el servidor switch se conecta con el MySQL, le pide que ejecute la consulta y el motor de MySQL le devuelve el resultado o la respuesta al servidor switch y el servidor switch le devuelve la respuesta al MySQL. Perdón, le devuelve la respuesta al cliente de servidor switch. Bueno, ustedes se podrán pensar, ¿y para qué tanto lío? ¿Para qué tanto lío? ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, estamos aprendiendo y la idea es ver un poquito la complejidad, que eso se percibe a través del código que tenemos
en digamos, el fuente acceso a Postgres.c y acceso a MySQL.c que tenemos del lado del servidor switch. Bueno, entonces uno ahí va aprendiendo. Si bien tienen todo el código a la vista y yo se los voy a hacer llegar, pero bueno, entonces dicen, alguien puede plantear, decir, bueno, ¿y por qué no hacemos algo más simple como lo siguiente? Algo que también se podría hacer, pero digamos sale de los lineamientos del ejercicio, es lo siguiente. Tener, bueno, por supuesto, un anfitrión, si se maneja con máquinas virtuales, una máquina virtual y dos máquinas virtuales más. Podría ser en una, ¿sí? O en tres si van a usar Firebird también, ¿sí? De hecho lo tienen que usar, ¿sí? Bien, entonces acá directamente hacemos el cliente, pero ya no va a ser un cliente de nuestro servidor switch. Va a ser un cliente hecho por ustedes en el lenguaje Java, C#, Python, lenguaje C, Assembler, lo que quieran. Va a ser un cliente que se va a comunicar directamente con los motores de base de datos, ¿sí? De hecho, en internet pueden descargar algunos clientes que son multiconexiones, que permiten conectarse con un motor de base de datos Postgres, ¿sí? Que permite conectarse con un motor de base de datos MySQL, que permite conectarse con un motor de base de datos SQL Server, ¿sí? Entonces, no vi que ese cliente que está en internet, que lo pueden descargar, se pueda conectar con Firebird también. Así que bueno, entonces si ustedes plantean este modelo, ya eliminan el servidor switch, ya eliminan socket, este cliente va a tener los drivers de conexión, va a tener los drivers de conexión con los distintos motores de base de datos. Por supuesto que los sockets están, pero son transparentes para el programador, porque está utilizando los drivers de conexión con los motores de base de datos. Entonces, todo lo que es socket queda como transparente, ¿sí? Ya el desarrollador no ve esa tecnología. Dice, yo me estoy comunicando con el driver, no estoy usando sockets. De hecho, los sockets se están utilizando en un nivel más abajo, en un bajo nivel. Así que bueno, también pueden, este ejercicio se podría haber hecho de esta manera y estarían construyendo del lado del cliente un cliente multiconexiones, que repito, de hecho hay muy lindos, muy gráficos en internet. Entonces, del lado del cliente dice, bueno, quiero hacer una consulta al motor de Postgres, entonces, bueno, se envía la consulta al motor Postgres, Postgres le envía la respuesta al cliente, ¿sí? Entonces ustedes estarían programando solamente el cliente. Bueno, no es la idea de nuestro ejercicio, ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden hacer, pueden empezar a desarrollar un cliente multiconexiones a distintos motores de base de datos, personalizado al gusto de cada uno de ustedes, ¿sí? En el lenguaje de programación que ustedes deseen. Pero no es la idea de este ejercicio. Este ejercicio quedaría para otro trabajo, ¿sí? Bueno. Muy bien. Bien, la implementación de este ejercicio comienza con un manejador de máquinas virtuales, en este caso el VirtualBox. Y como ustedes ven, ya tengo corriendo un Debian, ¿sí? Linux Debian aquí, y tengo corriendo un Windows 7 aquí, ¿sí? Bueno, el Debian, seguramente esto lo voy a repetir varias veces, el Debian vamos a ejecutar el servidor switch y aquí también tenemos en ejecución el motor de base de datos Postgres, y en el Windows 7 vamos a ejecutar el cliente y ahí vamos a tener ejecutando el motor de bases de datos MySQL. A ustedes les queda implementar el motor de base de datos Firebird, ¿sí? Bien, acá estamos viendo la máquina virtual con un Linux Debian virtualizado. Esta máquina virtual está en la IP 130.
acá vamos a correr el servidor y acá tenemos la máquina virtual Windows 7, ¿sí? Cuya IP es 1.40. Entonces, bueno, primero vamos a ver si tenemos ping con 1.30. Bien, tenemos ping con 1.30. Vamos a ver si de 1.30 tenemos ping con 1.40. Bien, tenemos ping con 1.40, así que podemos comunicarnos. Podemos correr el servidor y podemos correr el cliente en el Windows, el servidor en el Linux y el cliente en el Windows. Y bueno, por lo menos si falla no es problema de comunicación de la red virtual. Voy a ejecutarlo en modo usuario. Bien, vamos al cliente. Lo cerramos. Bueno, bien, después de haber comprobado la conexión entre la máquina virtual donde corre Windows y la máquina virtual donde corre Linux, entonces vemos que acá en la máquina de Windows está corriendo el servicio de MySQL que está iniciado, y vamos a ver en la máquina de Linux a ver si está iniciado el Postgres, ¿sí? Y acá vemos que está iniciado el Postgres. Bueno, hasta ahí vamos bien. Tenemos ping y tenemos servicios de MySQL en el Windows y servicios de Postgres en el Linux, ¿sí? Bueno, del lado del Linux tenemos, vamos a verlo desde el usuario mejor. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acceso mysql.c, tenemos el objeto, tenemos acceso postgres.c, tenemos el objeto, tenemos el script compilar, tenemos el servidor switch.c, tenemos servidor switch.h y tenemos servidor switch objeto, y tenemos el servidor ejecutable. Entonces, bueno, vamos a ir del lado del cliente ahora, a ver un poquito el cliente. Del lado del cliente tenemos el proyecto que ya generé acá, el ejecutable. Vamos a ejecutar el cliente. Acá tenemos el cliente, ¿sí? Bueno, el cliente, bueno, tiene unos menús que estuve jugando, y acá tenemos el formulario que nos va a permitir, vamos a probar que nos va a permitir, digamos, usar la aplicación. Acá tenemos probar conexión con el servidor switch. Bien, ahí le di clic y me dice que hay un error, ¿sí? Me dice que hay un error. Bien, ¿por qué hay un error? Bueno, hay un error porque del lado del Linux todavía no ejecutamos el servidor switch. Entonces, lo primero que vamos a hacer es compilar. Vamos a ejecutar compilar, a ver si anda, que era el script que vieron en el documento. Ahí está, perfecto. Bueno, y obtuvo el ejecutable servidor. Es un ejecutable que tiene los accesos, tiene la comunicación con el cliente que está en el Windows, y tiene las funciones de conexión con Postgres y con MySQL. Bueno, le damos Enter y dice que el servidor está esperando conexión del cliente. Bueno, vamos para allá. Bien, vamos a probar la conexión de nuevo. Perfecto, ahora sí, conectado con éxito porque el servidor se está ejecutando. Bueno, ustedes denle a su cliente la estructura que quieran, ¿sí? Yo hice esto para la versión, esta es la versión -1, no es la versión 1, es la versión -1 de JRomer, es la versión prototipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me van a aparecer las bases de datos que hay en los motores, me van a aparecer las tablas, luego de seleccionar una base de datos, los atributos de la tabla, y acá el resultado del query. Bien,
Acá me va a salir simplemente para visualización la base de datos en la cual estoy posicionado, la tabla de la base de datos en la cual estoy posicionado, y acá tengo la posibilidad de escribir un query que se va a ejecutar en algún motor. Perfecto, bueno, acá tenemos las opciones para Postgres, las opciones para MySQL y para el motor Firebird no está implementado. Entonces vamos a ver las bases de datos que yo tengo en el motor de Postgres. Bien, estas son las bases de datos que tengo en el motor de Postgres. Si hago lo propio en MySQL, ahí está. Estas son las bases de datos que tengo en el motor MySQL, ¿sí? Bien, vamos a Postgres de nuevo. Vamos a hacer clic en la base de datos prueba P y ahora le damos clic en tablas. Bien, y estas son las tablas que tengo en la base de datos del motor Postgres. Fíjense que acá le va mostrando el query que se ejecuta para obtener, por ejemplo, las tablas de las bases de datos probados en Postgres. ¿Sí? Si yo voy a ver las bases de datos de MySQL y digo, bueno, prueba 2, tablas de prueba 2, y acá tengo el query para ver la metadata de la base de datos prueba 2 en el motor MySQL. Fíjense que este es el mensaje que va por socket al servidor switch, y en este caso le estoy anteponiendo acá un indicador que le está diciendo al servidor sobre qué motor de base de datos tiene que pedir esta consulta. Esta consulta es la que en definitiva se envía al servidor switch, y el servidor switch, en función del primer carácter, ¿sí? Va a enviar eso al motor determinado, en este caso al motor de MySQL. Bueno, vamos a ver entonces, ya que estamos acá en MySQL, vamos para prueba 2, la base de datos prueba 2, la tabla 2. A ver qué atributos tiene la tabla 2. Tiene ID, nombre. Perfecto. Este es el SQL de metadata para traer los atributos de la tabla 2, de la base de datos prueba 2, del motor MySQL, ¿sí? Bien, vamos a hacer entonces, ahora sí, vamos a escribir nosotros un query, un famoso select asterisco, select asterisco from tabla 2, ¿sí? Estamos en MySQL, así que vamos a hacer ejecuta query en MySQL. Ahí está, tiene solamente una fila. Vamos a insertar entonces, vamos a hacer un insert into tabla 2 values. Bueno, vamos a insertar el 10. Ahí está. Y si quiero ejecutar el query, tengo que hacer clic acá en ejecuta query de MySQL. Bien, ok query, y ahora vamos a hacer el select de nuevo. A ver si tabla 2. Bien, ejecuta query. Bueno, y ahí tenemos, por supuesto que las tablas que yo creé para probar no tienen primary key, no tienen foreign key, ¿sí? Simplemente para probar un poquito, y tampoco le exigí mucho. Vamos a hacer un delete. Habría que probar un create, lo podemos probar ahora, ¿sí? Delete from tabla 2 where id igual 11. Ejecute query, ok query. Bueno, y ahora hacemos un select asterisco. Tendría que hacer algo que me traiga las consultas anteriores, ¿sí? Para no tener que andar tipeando tanto. Bien, ejecute query. Bueno, ahí está. Bueno, el select, el insert, el delete funcionó. Habría que seguir probándolo a ver hasta dónde da, hasta dónde se le puede exigir. Bueno, este es el cliente que propone un poco el enunciado del ejercicio, y también, como expliqué ahí un poco en el video,
este cliente podría tener directamente las conexiones sobre los motores de base de datos independizándose del servidor switch. Lo que sucede o lo que apunta este ejercicio es a lo siguiente. El servidor switch debería ser una interfase entre el cliente y los motores de base de datos para darle transparencia absoluta entre el cliente y los motores de base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Transparencia. Transparencia quiere decir que motor SQL, motor PostgreSQL desaparecería de acá de la vista del usuario, motor MySQL desaparecería de la vista del usuario, motor Firebird desaparecería de la vista del usuario. Acá estos botones desaparecerían y simplemente en realidad me quedaría solamente, a ver, imagínense que todo desaparece y me queda solamente este botón, este botón, este botón y este botón. ¿Sí? Entonces, el servidor debería ser el servidor switch debería ser lo suficientemente inteligente que si yo le digo clic en base de datos me muestre todas las bases de datos que tengo distribuidas por motor, ¿sí? Después yo tendría que pedir una base de datos y en tablas me tendría que traer las tablas, atributos también, eso más o menos funcionaría de la misma manera, pero para que sea totalmente transparente, entonces yo no tendría que indicar a qué base de datos, a qué motor me dirijo. Simplemente tendría que hacer el query aquí. Tendría que hacer el query simplemente aquí, ¿sí? Y si yo hago un select sobre una tabla, por ejemplo, ahí sí estoy viendo las tablas, voy a hacer sobre tabla 1P. Y ahora sí, ¿sí? Entonces, la idea cuál es, que si yo hago esto, no tendría que haber indicado la base de datos, ¿sí? Y no tendría que haber indicado el motor, no tendría que haber indicado nada. Entonces yo hago directamente ese asterisco como tabla 1P y el servidor switch debería ser lo suficientemente inteligente para devolverme este resultado, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Esto es lo básico, es el prototipo, pero la idea es darle la mayor transparencia posible. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario se sienta en el cliente y pone un query sin haber seleccionado absolutamente nada y pone un select y él escribe un query y el servidor switch es lo suficientemente inteligente para determinar a dónde tiene que dirigirse para resolver ese query. Bueno, pero bueno, este es el prototipo y con esto más o menos, digamos cumplimos con los objetivos del ejercicio o del trabajo práctico. Así que bueno, y del lado del servidor, acá el servidor muestra por pantalla todos los queries, ¿sí? Fue mostrando todos los queries que se realizaron. Por supuesto que si el servidor se cae, lo voy a hacer caer con control C. Ahora me voy del lado del cliente, pruebo la conexión y ahí me da error porque no hay conexión, ¿sí? Bueno, ¿qué más? A ver, del lado del servidor podemos ver el archivo log que fue creando a medida que los clientes o el cliente realizaba la consulta. Bueno, ahí quedaron todas las consultas, ¿sí? Fecha, hora y la consulta. Habría que agregarle el identificador o el IP del cliente de donde vino la consulta y ya estaríamos mejorando el ejercicio, ¿sí? Bueno, muy bien, acá termina la ayuda del ejercicio. Espero que les sea útil, que les sirva. Y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.